Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta predicación sea de mucha bendición. Mi nombre es Milton Acosta. Soy parte de Iglesia Evangélica Gamaliel. Para comenzar, vamos a poner en las manos del Señor todo lo que se va a hablar, todo lo que se va a realizar, ya que sabemos que sin la ayuda de Él nada se puede. Con nuestras fuerzas muy pocas cosas vamos a lograr, pero con las fuerzas de Él todo lo podemos. Así que les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria, gracias por tu amor y por tu eterno poder y misericordia. En esta hora te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Perdóname por hacer las cosas mal, perdóname por pero a veces no controlar las cosas que hago. Por favor, perdóname, poderoso Señor, y te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, poderoso Señor, por permitirme hacer lo que me gusta. En esta hora yo te pido que me purifiques con tu sangre, poderoso Señor, y te doy la honra y la gloria siempre a ti, poderoso Señor. En el nombre poderoso de Jesús deposito todo en tus manos. Quita toda palabra que venga de mí y quiero hablar solo cosas que vengan de ti, poderoso Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, a mí siempre me gusta cantar una alabanza antes de comenzar. En lo que estoy cantando pueden comentarme si se escucha bien, si no se escucha mal o retrasado o cortado y si la imagen está bien. Vamos a comenzar con esto. Como la primera vez que me enamoré de ti, no me pude resistir, no me pude resistir. Como la primera vez que me enamoré de ti, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, enamórame más, como la primera vez que me enamoré de ti. No me pude resistir, no me pude resistir, como la primera vez que me enamoré de ti. Enamórame más, enamórame más y apasioname más, apasioname más, apasioname más y apasioname más con lazos de amor. Tú me tomaste, tú me abrazaste con amor eterno, con lazos de amor. Tú me tomaste, tú me abrazaste con amor eterno. Díselo la última vez. Como la primera vez me enamoré de ti, no me pude resistir, no me pude resistir. Como la primera vez que me enamoré de ti, enamórame más, enamórame más y apasioname más, apasioname más, apasioname más y apasioname más. Amén. Bien, hermanos,
Ya veo algunos comentados, algunos conectados, gracias a Dios. Gracias, Josué Castillo, por decirme que se escucha bien. Dios les bendiga a todos los hermanos de Iglesia Evangélica Gamaliel. También Dios te bendiga, amigo, que si no te congregas con nosotros y estás viendo este en vivo, Dios te bendiga. Josué Castillo, Norris, quédate toda la prédica. Espero que sea de muchísima bendición para los miembros de Iglesia Gamaliel como para las personas que quizás van a alguna otra iglesia o las personas que no van a ninguna iglesia. Ya oramos, ya cantamos, ahora vamos a lo que venimos, a la palabra del Señor. El tema de hoy se llama Volvemos a casa. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale a la persona que tiene enfrente o dígase usted mismo, volvemos a casa. Amén. Para comenzar vamos a leer en la cita bíblica de Esdras 1 del 1 al 3. Esdras 1, 1, 3. Amén. Eh, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice a la letra de la Nueva Traducción Viviente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que le había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que permanezca que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Amén. Vamos a contextualizar un poquito esta lectura en el libro del profeta Esdras. Es bastante bonito porque esto es la etapa post-reino y post-cautiverio. El pueblo de Judá había caído cautivo en Babilonia por 70 años. Entonces todas las personas que vivían en Judá habían sido como exiliadas hasta Babilonia. En este tiempo es el libro del profeta Daniel, el profeta Daniel que vivió en Babilonia. Entonces todas las personas de Judá fueron a Babilonia por 70 años por desobediencia, por diferentes razones. Entonces, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor pone en su corazón, el Señor pone en el corazón de Ciro de hacer volver a todas las personas del reino de Judá de nuevo a Jerusalén. Y es por eso el tema, volvemos a casa. El Señor decretó ya, puso en el corazón de las autoridades de que su pueblo, que su iglesia regresara a su templo, de que el pueblo de Dios regresara a su Jerusalén, de que el pueblo del Dios viviente regresara de nuevo a su templo. Algunas iglesias ya comenzaron sus servicios presenciales y bueno, gloria a Dios. Nosotros, primero Dios, mañana lo vamos a hacer y yo me siento bastante emocionado y bastante expectante al respecto. Entonces, vemos que las personas del pueblo de Judá habían pasado 70 años cautivos en Babilonia. Nosotros hemos pasado solo como 5 meses en cuarentena. Estas personas habían pasado 70 años lejos de su tierra y lejos de su templo, en donde no podían congregarse, en donde no tenían un lugar para reunirse y sacrificar ofrenda al Dios viviente. Entonces estas personas reciben esta noticia. Imagínense la emoción después de 70 años o las generaciones que ya habían nacido en ese cautiverio, la expectación o la emoción que pudieron haber sentido, que el Señor estaba cumpliendo su promesa y el Señor había puesto en el corazón de Ciro, rey de Persia, de una persona inconversa, de una persona quizás que tenía otros ídolos, que no creía en Dios, que regresaran a su tierra. El Señor puso en el corazón, o quizás debido a las circunstancias, en el corazón o las circunstancias orillaron a nuestras autoridades gubernamentales de poder reabrir todo esto y de que el pueblo de Dios pudiera volver a su templo, de que la iglesia pudiera volver a su templo. El Señor obra de manera maravillosa
Y aquí lo podemos ver en la palabra del Señor, haciendo esta analogía, haciendo esta comparación. El Señor puso en el corazón de Ciro de que su pueblo volviera a su tierra. El Señor puso en el corazón de nuestras autoridades, o movió todas las cosas que tenía que mover para que su iglesia volviera a su templo. Pero todo pasa por un propósito. Am, el pueblo de Judá no regresó a Jerusalén solo porque sí, vamos a regresar y esa es nuestra tierra y sí, vamos a regresar, sino que esto fue con un propósito. Y el regreso a Jerusalén no fue de la noche a la mañana. Al menos se pueden diferenciar tres etapas o tres fases. Está bastante de moda decir fases, ¿verdad? Vamos a llamarlo fases. Se tuvieron tres fases del retorno de Israel, del pueblo de Judá a Jerusalén. Esto va a estar bastante interesante y bastante histórico. Si tienes algún bolígrafo y papel a la mano, puedes anotar. Vamos a aprender bastante hoy sobre historia bíblica. Estamos situados después de la era de los reinos y después de la era del cautiverio. Después del libro de Daniel suceden estos acontecimientos. Entonces vamos a ver el propósito por el cual el Señor los sacó de tierra de Babilonia para ir de nuevo a su tierra. Porque no fue de por gusto, no fue porque sí voy a traer a mi pueblo y que vayan a Jerusalén de nuevo. Es algo muchísimo más bonito. Y lo vamos a ver en esta cita bíblica. La primera cosa, Esdras 3, 1 y 2. Vamos a ir a Esdras 3, 1 y 2. Dice, a comienzos del otoño, cuando los israelitas se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con el mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehozadat, se unió a los hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar de Dios en Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. El primer punto, tenemos que reconstruir nuestro altar, tenemos que reconstruir nuestro templo. Y esto tiene un propósito bastante bonito porque un altar o un templo era para darle la gloria al Señor y un altar se utilizaba para sacrificar ofrendas de alabanza podrían ser. Entonces, vamos a volver, vamos a reconstruir nuestros altares para sacrificar ofrenda de alabanza al Señor. Es que no vamos a volver solo porque sí, volvamos y qué alegría, vamos a estar reunidos de nuevo. Aquí dice de que todos estaban reunidos con un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Todos querían sacrificar ofrendas a Dios. ¿Qué tipo de ofrenda vamos a sacrificar nosotros mañana, Iglesia Gamaliel? ¿O qué tipo de ofrenda nosotros podemos sacrificar a personas que quizás no se congregan con nosotros o ya sacrificaste? ¿Será que todos en la congregación, será que todos en la iglesia estaban con un mismo propósito ahí, el de ofrecer ofrenda al Señor? ¿O solamente estaban ahí porque extrañaban estar ahí, pero no tenían un profundo sentir en su corazón de querer sacrificar ofrenda de alabanza al Señor? ¿Será que solo vamos a ir al templo porque extrañamos estar en comunidad, extrañamos estar en armonía, extrañamos estar con nuestros hermanos y reunirnos y platicar con ellos? ¿O vamos a ir al templo con un mismo propósito en nuestros corazones? Y es el de sacrificar ofrenda a nuestro Dios. Y ese o alabarlo, o bendecirlo, o agradecerle tan bueno que era, tan bueno que es. ¿Será que nos vamos a reunir en el mismo sentir? ¿O será que cada quien tiene uh, un propósito diferente? ¿Será que solo nos vamos a reunir y estar ahí solo porque extrañamos estar ahí? ¿O será que nos vamos a reunir en un mismo sentir para sacrificar ofrenda al Señor?
Esta es la primera fase. El, este varón de Dios, Zorobabel, fue encomendado para reconstruir el templo, para reconstruir el altar del Señor. Este regresó con el primer grupo. Imagínate qué bonito. Después de 70 años y, y llegar a tu tierra, a la tierra que el Señor te dio, al lugar donde Dios te concedió estar. Y después de instalarte y todo, el primer acto que haces es sacrificar ofrenda al Señor. Quizás podemos llegar con ese mismo sentir mañana nosotros. No tanto extrañar estar allí reunidos, sino sacrificar ofrenda al Señor, alabarlo y bendecirlo. Porque eso fue lo primero que hizo Zorobabel. Eso, sacrificar ofrenda al Señor. ¿Qué tipo de ofrenda le vas a llevar mañana? Y no hablo de ofrenda monetaria, aunque sí es importante, pero estoy hablando de esa ofrenda de alabanza, de esos cánticos, de esos salmos, de esos gritos de júbilo que le puedas dar. ¿Será de que solo va a ser pura emoción por estar ahí, por estar de nuevo en la casa de Dios? ¿O será que nace de nuestros corazones darles ofrenda de alabanza a nuestro Señor? Es algo de que lleva mucho a reflexionar, ¿verdad? Esta es la primera fase. Después de esta fase pasan un montón de años hasta la siguiente fase. En este montón de años pasa lo que nos narra el libro de Esther. Entre Zorobabel y la segunda fase hay un montón de tiempo, pero nos vamos a saltar todo ese tiempo a enfocarnos en la segunda fase y es encargada de Esdras. Entonces vamos a ir a Esdras 7:10, por favor. Esdras 7:10. La palabra del Señor dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Vemos la segunda fase. El templo ya estaba construido, al parecer. Luego llega Esdras con, con el propósito de enseñar la ley del Señor. Él regresa en el segundo grupo, en la segunda fase. Él es el encargado de enseñar la ley del Señor. Nosotros, ¿qué podemos llegar a hacer? ¿Será que vamos a llegar a predicar? ¿O será que esta estadía lejos de nuestro templo, lejos de nuestra iglesia, lejos de nuestra congregación, nos hizo perder el interés de predicar la palabra del Señor? ¿O será que esta pausa que hemos tenido no sirvió para que dejáramos el afán, sino que sirvió para que nos afanáramos más, para que nos acomodáramos más? El segundo punto, la segunda fase, enseñar y predicar la palabra. Si vamos a volver, va a ser para enseñar y predicar la palabra también, no solo va a ser para volver a ocupar una silla más. ¿Será que esta cuarentena, será que este tiempo que estuvimos lejos de la casa de Dios nos hizo pensar y recapacitar en lo que se nos ha encomendado y es en predicar la palabra del Señor? ¿O ha hecho que ya no queramos predicar? Sería bastante triste pensar o actuar de esa forma, porque para eso estamos aquí. Vamos a llegar, yo me imagino esto, vamos a llegar a amar, vamos a llegar a enseñar, a discipular a todas las personas nuevas, a recoger la cosecha que el Señor nos ha entregado. Esas personas van a necesitar enseñanza, van a necesitar orientación, van a necesitar discipulado. Entonces, si nosotros no queremos hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos, quizás esas almas o esa cosecha se pueda ir para otro templo, en donde se hayan personas que obedezcan,
estudien la palabra y que la enseñen y que prediquen. ¿Qué nos va a dejar la cuarentena? ¿O qué tipo de cosas van a cambiar después de esto? ¿Será que vamos a cambiar para bien o vamos a cambiar para mal? Porque Esdras fue comisionado para enseñar la palabra del Señor. Ya vimos que Zorobabel levantó un altar y vimos de que tenemos que adorar al Señor cuando lleguemos a nuestra tierra, cuando lleguemos a nuestra casa. Pero también tenemos que enseñar la palabra del Señor. También tenemos que predicar la palabra del Señor. Ya basta de ser alguien más de que no habla con nadie de la palabra del Señor. O quizás tú, predicador de Gamaliel. Hola, predicadores. Quizás tenías la idea o tenías el sentir de que ya no querías hacerlo, de que ya no querías predicar. Déjame decirte de que Esdras, cuando volvió a su casa, enseñó la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros de que cuando volvamos a nuestra casa, de que cuando volvamos a nuestro templo, no la vamos a enseñar? Es que Milton, yo no sé, es que Milton, yo no sé nada de la palabra del Señor, es que Milton, es que ¿cómo vamos a saber si no estudiamos? Sería algo bastante ilógico. Y lo vemos aquí en el 7:10. Así fue porque Esdras había decidido estudiar. Mira esto, estudiar. ¿Cómo esperamos saber si no estudiar? ¿Cómo esperamos enseñar la palabra del Señor si no la sabemos? No vamos a llegar a nada. Entonces, si no hemos aprendido nada, si no hemos visto lo que Dios quiere que nosotros hagamos para cuando regresemos al templo, entonces ¿a qué vamos a ir? ¿De qué habrá servido 5 o 6 meses lejos de ahí? ¿De qué habrá servido 5 o 6 meses sin reunirnos? De muy poco, porque no hemos aprendido nada. ¿A qué te dedicaste en esta cuarentena? ¿Qué nos dedicamos? ¿Nos dedicamos al ocio? ¿Nos dedicamos a estar fit? ¿O nos dedicamos a estudiar la palabra? No, Milton, es que yo me dediqué a estar fit. La palabra dice que el ejercicio físico nos sirve de mucho. No, Milton, yo me dediqué a estudiar otras cosas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No, Milton, es que yo tuve que trabajar más y más y más y más y más y más. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura también. Porque no se preocupen de lo que habrán de comer, de lo que habrán de vestir, pues Él tiene el cuidado de ustedes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Será que nos dedicamos a estudiarla para enseñarla? ¿O será que hemos perdido mucho el tiempo? Yo en lo personal he perdido mucho el tiempo. Y es que pudimos comprender que a veces no es falta de tiempo, sino falta de disposición. Ya que a veces no es que no tengamos tiempo, es que a veces disfrutamos más hacer otras cosas que estudiar la palabra del Señor. Es que a veces disfrutamos más hacer otras cosas que buscar el Señor. Es que a veces disfrutamos más hacer lo que viene por añadidura en vez de buscar el reino del Señor y su justicia. Es que disfrutamos tanto estudiar tantas cosas que quizás nos puedan ayudar en la vida secular, pero lo que nos puede ayudar en la vida espiritual no lo estudiamos. Pero ahí tenemos la excusa, no es que Milton, yo no sé. ¿Cómo vamos a saber si no estudiamos? Siempre lógica, ¿verdad? Esdras dispuso estudiar la palabra del Señor para enseñarla cuando volviera a casa. ¿Qué dispusiste en tu corazón cuando volvieras a casa? Cuando volvieras a tu iglesia. ¿Qué dispusiste en tu corazón? ¿Será que solo quisimos
nos fijamos en solo nosotros y no nos fijamos en la cosecha que íbamos a tener, las personas nuevas que iban a llegar, o tan siquiera creíamos que las personas nuevas iban a llegar, tan siquiera creíamos de que íbamos a tener cosecha. Dios se mueve en la unidad. En el día del Pentecostés, el Señor, bueno, el Espíritu Santo se derramó porque estaban todos unánimes juntos en un mismo sentir. Cuando Zorobabel dispuso a dar ofrenda al Señor cuando regresó a casa, todos los que estaban con él iban con el mismo propósito. Entonces, ¿será que estamos en el mismo sentir todos nosotros, hermanos? ¿O será que esto era un sálvese quien pueda? Nadie más se interesó por el otro. Nadie más le escribió a alguien más cómo estabas. ¿Será que algunos de nosotros, hermanos, morimos en Babilonia y no nos dimos cuenta y ya no vamos a regresar a casa? ¿Será que envejecimos o nos acostumbramos a Babilonia y cuando Dios dio el decreto de que podíamos volver a casa, simplemente ya no vamos a regresar? Quizás nuestro cuerpo va a regresar, pero nuestro espíritu, nuestro sentir, nuestra alma, ¿será que va a estar ahí? ¿O va a estar en Babilonia todavía? Es de pensarlo bastante, ¿verdad? Vamos a ir a la tercera fase. Vamos a ir a Nehemías 2:20. Nehemías 2:20. La palabra del Señor dice: el Dios del cielo nos ayudará a tener a éxito. Nosotros somos sus siervos. Comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Amén. Vemos esta tercera fase con el profeta Nehemías. Él fue el encargado de reconstruir las murallas de Jerusalén. Si ven la línea de tiempo, tenemos el cautiverio, tenemos a Ciro, rey de Persia, que ordenó que el pueblo regresara, y después tenemos a Zorobabel, después tenemos esa extensión de tiempo en lo que ocurre la historia de la reina Esther, y luego tenemos a Esdras enseñando la ley, y luego tenemos a Nehemías reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Entonces, lo último que se construyó fueron las murallas. Y entonces, lo último que se construyó fueron las murallas. ¿Será que tenemos que llegar de nuevo a reconstruir las murallas? Este fue un tiempo bastante duro, en donde se nos probó quizás nuestra responsabilidad espiritual al buscar al Señor cuando no teníamos un templo en donde congregarnos. Se nos probó bastante en ver si orábamos desde nuestras casas, o necesitábamos tanto el templo para poder orar. ¿Será que sabíamos orar en nuestra casa o no? ¿O será que ya ni siquiera oramos en nuestra casa y ya no lo intentamos porque necesitamos el templo? ¿Será que nuestras murallas han caído y necesitamos reconstruirlas? Nehemías llegó a Jerusalén a reconstruir sus murallas, porque las murallas estaban en ruinas. Tenía que construirlas. Nuestras murallas podrían estar en ruinas o no. Entonces, ¿cómo están tus murallas? ¿Cómo estoy yo? ¿Será que estoy firme? ¿Será que me siento bien para llegar a casa? ¿O será que estoy desprotegido? ¿O será que mis murallas han caído y estoy tan golpeado que necesito llegar a casa para que Dios restaure mis murallas? Puede ser que
nos hayamos debilitado, porque esto es así. Al estar lejos del templo uno se puede tender a enfriar, porque no es lo mismo estar en un culto virtual que estar en un culto presencial. Pero este es el tiempo en el que podemos volver a casa. Dios ya dio el decreto. Está en nuestras manos hacer el trabajo que estos hombres de Dios hicieron. Reconstruir el altar, darle alabanza, enseñar la palabra del Señor y reconstruir nuestras murallas. El Señor ya hizo su parte, puso en el corazón de las personas encargadas de este tipo de decisiones de que pudiéramos volver al templo. ¿Qué tipo de trabajo vamos a desempeñar? ¿O será que vamos a volver a ser los mismos y ya no vamos a trabajar? Es tiempo de que nos fortalezcamos en Dios, porque volvemos a casa. No veas esta predicación como, Milton siempre nos quiere regañar. No, es solo una reflexión um, y comparando lo que estamos viviendo con la palabra del Señor. Y animarte, porque volvemos a casa. Porque volvemos a casa. El Señor ya lo decretó. Ahora tenemos que trabajar para reedificar todo lo que se cayó en este tiempo. Amén. Yo te invito a que incline tu rostro, pues vamos a orar. Hoy creo que no prediqué tanto y no tuve que gritar tanto porque no llovió. Vengamos en palabras de oración. Pongámosle a Dios en sus manos esta reapertura. Pueden faltar algunos hermanos, pueden faltar algunas personas, pero que el Espíritu Santo no falte en esta reapertura. Incline su rostro, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria, gracias por tu amor y por tu eterno poder y misericordia. Por favor, perdónanos por todos nuestros pecados, poderoso Señor. Perdónanos por hacer cosas malas, perdónanos por hacer cosas que no te agradan, poderoso Señor. Y te doy gracias por tu inmensa misericordia al permitirme compartir tu palabra, poderoso Señor. Te ponemos en tus manos esta palabra, la semilla ha sido sembrada, poderoso Señor. Y yo te pido que en todo corazón en donde sea sembrado sea tierra fértil, en donde pueda germinar y dar frutos, poderoso Señor. Que no sea plantada entre espinos, que no sea plantada en el camino ni en el desierto, poderoso Señor, sino que sea plantada en tierra fértil, en donde pueda rendir lo que tiene que rendir. Te pongo todo en tus manos, poderoso Señor. Si tú permites el día de mañana, todas las cosas que se van a realizar, que sean conforme a tu voluntad, poderoso Señor. Y queremos estar emocionados y felices, porque tú has dispuesto en tu corazón regresar a casa. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias. Te doy las gracias, poderoso Señor, porque nos has cuidado a todos en estos tiempos tan difíciles. Nos has cuidado de nuestras familias, poderoso Señor. Tantas personas que ya no van a poder volver a sus templos, a sus congregaciones, porque lastimosamente perdieron la vida. Algunos perdieron un familiar. Pero tú has guardado esta iglesia porque tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Todavía tienes planes, propósitos para nosotros. Así que ponemos todo en tus manos, poderoso Señor. Te lo ponemos todo en tus manos y te damos la honra y la gloria a ti.